Para estudiar una carrera profesional y máxime si es fuera de tu ciudad natal, desde luego que se necesita dinero. Sin embargo, en este capítulo vas a escuchar que hay algo todavía más importante que el dinero. Atrevidas y atrevidos, qué gusto me da saludarles. Sean bienvenidos a este canal. Les pido por favor que se suscriban y que activen las notificaciones para que de esta manera se enteren en qué momento se subió el siguiente capítulo. Y además, si se subió por ahí algún podcast que seguramente va a ser de tu interés. Te dejo con el capítulo número 14. Mi entusiasmo para ser profesionista. Terminé de cenar, me fui a la recámara de mi papá y me puse a platicar con él. Estaba parado frente a su closet, acomodando unos discos de vinil. Algunos eran de 33 revoluciones y otros de 45. Sus favoritos eran los de música norteña y los de canciones rancheras. Los oía en un equipo modular con tornamesa que, a pesar de que el aparato ya estaba viejo, le servía muy bien para oír sus discos. Te cuento, papá, en un año termino de estudiar el propedéutico y quiero estudiar la carrera de comunicación. ¿Y dónde se estudia eso, hijo?, me preguntó, dejando de acomodar sus discos y sentándose junto a mí en la cama. Esa carrera se estudia en la Universidad Veracruzana y la escuela está en la ciudad de Veracruz. Hijo, cuentas con todo mi apoyo moral para que estudies lo que quieras donde tú quieras, pero no con mi apoyo económico, porque no lo tengo, me dijo mi papá, poniéndome una mano sobre mi hombro derecho y comprendiendo que eso implicaba pagar hospedaje, alimentación, útiles escolares y transporte foráneo cada semana, comprendiendo también que él no tenía las posibilidades de pagar todo eso. No te preocupes, con tu apoyo moral me es suficiente. Y dime, ¿cómo le vas a hacer para pagar todo eso? Tengo muy buenas calificaciones y voy a procurar mantener esas calificaciones para conseguir una beca. Estaba muy seguro de que el gobierno del estado de Veracruz me podía dar esa beca. El maestro Tomás Robles y otros exalumnos de la escuela secundaria y de bachilleres nocturna se la habían solicitado al gobernador Fernando Gutiérrez Barrios cuando andaba en campaña como candidato. En ese entonces, el señor Gutiérrez Barrios se comprometió a becarme para estudiar en la universidad. A mediados de julio de 1987, terminé de estudiar el propedéutico. Solo debía esperar a que me entregaran el certificado de calificaciones para ir a preinscribirme a la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Por alguna razón, el maestro que me impartió la materia de inglés no entregó mi calificación final a la dirección. Por eso no podían entregarme el documento. El tiempo transcurría, las preinscripciones pronto se cerrarían y yo seguía esperando mi certificado. Mi amigo Alejandro, que también iba a estudiar la misma licenciatura, lo recibió con suficiente anticipación. Sin embargo, no se fue inmediatamente a Veracruz, decidió esperar hasta que a mí también me lo entregaran. Quería que fuéramos juntos a la facultad. Como el periodo de preinscripciones ya no tardaría en cerrarse, Alejandro se tuvo que ir un viernes a preinscribirse. Yo me quedé para ir a hablar por tercera ocasión con el director del propedéutico. Disculpe que venga nuevamente a molestarlo, pero es que todavía no me han entregado el certificado de calificaciones. Le dije al director, ¿cómo que todavía no te lo han entregado?, me preguntó entre sorprendido y un tanto disgustado. Pues no me lo han entregado. Deja que vea yo eso y ahorita mismo te lo resuelvo, me dijo, llamando enseguida a su secretaria. Sí, señor, diga usted, le respondió una joven que entró a la oficina. ¿Qué pasó con el documento de este joven?, le preguntó el director con firmeza. Lo que pasa es que el maestro de inglés no me ha traído su calificación y por eso no lo he podido hacer. ¿Ya te dijo el maestro qué calificación sacaste? Sí, me dijo que saqué 10. Ok, no vamos a esperar a que traiga la calificación el maestro.
Por favor, señorita, hágaselo usted. Me lo pasa para que lo firme y de una vez se lo entregamos. Por fin, después de las 7 de la tarde, salí del propedéutico muy contento con mi certificado de calificaciones. Por la noche Alejandro me llamó por teléfono. ¿Qué pasó? ¿Sí te lo entregaron? Sí, me lo acaban de entregar. Yo ya me preinscribí, pero el lunes nos vamos temprano para que te preinscribas tú, me dijo Alejandro. Los aspirantes que se preinscribían aparecían en una lista de espera y debían esperar una semana para saber si serían o no aceptados para ingresar a la licenciatura. De esa lista solo seleccionarían a los aspirantes que tuviesen los mejores promedios de calificaciones. A las 6:30 de la mañana del lunes, mi amigo y yo llegamos a la vieja estación de ferrocarriles. Compramos los boletos y nos sentamos en una de las bancas que estaba afuera en el patio. No andábamos muy bien de dinero, por eso decidimos viajar a Veracruz en tren, que era más barato que el autobús. Minutos después de las 7 de la mañana, se oyeron los silbatazos y el estruendoso ruido de las locomotoras, al mismo tiempo que se sentían las vibraciones en el suelo. Lentamente el tren se detuvo frente al andén de abordaje. Alejandro y yo, que estábamos a unos cuantos metros del ferrocarril, nos dirigimos hacia uno de los vagones para abordarlo. Nos sentamos aproximadamente a la mitad del vagón, yo del lado de la ventanilla y él del lado del pasillo. Algunas personas que iban subiendo, poco a poco, se fueron acomodando en los asientos, mientras otras se quedaron paradas. Cuando la totalidad de los pasajeros ya habían subido, se oyó cierto bullicio en una de las entradas del vagón y Alejandro empezó a gritar: tírate al piso, tírate al piso. Tan pronto me tiré al piso entre dos asientos, él se arrojó encima de mí. Ya levántate. ¿Qué pasó?, le pregunté muy desconcertado. Es que se subieron dos rateros y uno de ellos venía tirando puñaladas hacia los lados, me dijo Alejandro visiblemente nervioso. La estación de ferrocarriles tenía esa mala fama. Era común que los rateros se subieran a los trenes para quitarles sus pertenencias a los pasajeros. Vaya sustitos, pensé. Todos quedamos muy nerviosos. Aún así, el tren inició perezosamente su marcha. Los vendedores, que pronto iniciaron su recorrido en el pasillo del vagón, iban ofreciendo sus productos, principalmente alimentos y bebidas. Un señor que no veía se paró a la mitad del vagón con guitarra en mano y empezó a entonar un bolero. «Toma este puñal y ábreme las venas», dijo el trovador, y enseguida lo abuchearon. «No, mi amigo, ya no queremos saber nada de puñales», le gritó uno de los pasajeros. Aunque desmañanados y un tanto asustados por lo que ocurrió en el tren, llegamos apresuradamente a la ciudad de Veracruz. A las 11:30 de la mañana estábamos en la Facultad de Comunicación, que se ubicaba en Boca del Río. El plantel era parte de un campus de la Universidad Veracruzana, donde también se encontraban las facultades de Pedagogía, Educación Física, Ingeniería y un centro de idiomas. Recorrimos la explanada frontal de las instalaciones muy contentos. Por fin, pronto me inscribiría a la carrera que quería estudiar. Cuando cruzamos el patio, pude oír el deambular de unos jóvenes que iban de un lado a otro y las risas de otros que, sentados en el borde de una maceta, conversaban en grupito. Antes de entrar a las oficinas de la dirección, Alejandro se detuvo inesperadamente. Observó cuidadosamente una cartulina que estaba pegada a un costado de la puerta y, un tanto desalentado por lo que había leído, me dijo: «Luis, hay un aviso. Dice que las preinscripciones se cerraron el día de ayer. No es posible. Tanto esfuerzo para llegar a preinscribirme y ya que estoy aquí, las preinscripciones están cerradas», pensé con desánimo. Ese espíritu combativo que tantas veces me reanimó en ciertas adversidades y en el desafío de otras aspiraciones, no dejó que me quedara ahí parado con los brazos cruzados. No nos vamos a ir sin antes hablar con la directora de la facultad. Aún puedo convencerla para que me anote en la lista de espera», le dije a mi amigo con férrea determinación. Entramos a la recepción, saludamos a una de las secretarias, le pedimos una audiencia con la directora y nos dijo que la directora estaba muy ocupada. Si gustan, les puede atender el licenciado José Luis Cerdán, quien es el secretario académico. Aceptamos la sugerencia de la secretaria
y amablemente nos guió hasta un despacho. «Adelante, por favor», respondió una voz después de 2 golpecitos en la puerta. «Licenciado, los jóvenes desean hablar con usted», le dijo la secretaria al mismo tiempo que íbamos entrando. Era un hombre de aproximadamente 35 años, de estatura mediana, de complexión delgada y serio en su trato. Había estudiado la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, ahí en la misma facultad, y al igual que nosotros, era originario de Córdoba. Desde que me vio, inmediatamente se dio cuenta que trataría con una persona con discapacidad visual. Después de saludarnos, se mostró amable y con mucha disponibilidad para escucharnos. «Tomen asiento y díganme en qué les puedo servir», nos indicó el licenciado al mismo tiempo que la secretaria salía. «Vine con el propósito de preinscribirme y sé que para eso se requiere haber seleccionado inicialmente esta carrera y tener un buen promedio de calificaciones. Desafortunadamente, también sé que las preinscripciones se cerraron ayer. Yo seleccioné originalmente esta licenciatura y vea usted mis calificaciones, a ver si son suficientes para que me acepten en la lista de espera», le dije mostrándole mi certificado. «¿No es posible?», exclamó el secretario académico muy sorprendido después de ver cuidadosamente el certificado. «Son las calificaciones más altas que me han traído hasta ahorita. Tienes todas las materias con 10. Te voy a decir la verdad. Sí, efectivamente, las preinscripciones ya se cerraron el día de ayer. Las vamos a tener abiertas otros días más para esperar a los alumnos de aquí de Veracruz que reprobaron algunas materias y están terminando sus exámenes extraordinarios», me explicó el licenciado echando su espalda hacia atrás. «Pero si vamos a esperar a alumnos reprobados, ¿por qué no darte la oportunidad a ti que tienes muy buenas calificaciones? Tú ya no necesitas preinscribirte, tú ya puedes inscribirte directamente como alumno. Le agradezco mucho la oportunidad», le expresé muy contento. «Abusando de su confianza, le quiero pedir otro favor». «Sí, dime». «Mi amigo es alguien que me ha ayudado mucho. Él ya se preinscribió y está en lista de espera. Quisiera que usted lo ayudara para que también se pueda inscribir. Si él no queda inscrito como alumno, aunque yo haya quedado, no me inscribiré». El secretario académico, que ya de por sí estaba sorprendido por el hecho de que un alumno con ceguera le hubiera llevado las calificaciones más altas, se sorprendió aún más por mi actitud y mi determinación. Un tanto extrañado, le preguntó a mi amigo cómo se llamaba. Cuando Alejandro le dijo su nombre completo, tomó unas hojas tamaño oficio, que al parecer eran las listas de preinscripción, y susurrando empezó a leerlas. Sí, aquí estás. Tienes promedio de 8.5. Dejó las hojas sobre el escritorio, se irguió y con mucha seguridad nos dijo: «No se preocupen, ustedes dos ya están adentro. Vayan al banco a pagar su ficha de inscripción y el próximo lunes me traen sus documentos para que se inscriban. Las clases en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación iniciarían en la última semana de agosto». Alejandro y yo llegaríamos una semana después. Sabíamos que en los primeros días los maestros solo se dedicarían a una presentación de rutina, a explicar su programa de trabajo y a pedir los libros que necesitaríamos. Además, yo no tenía el dinero suficiente para pagar el hospedaje y la alimentación de ese primer mes. El gobierno del estado hasta ese entonces no me había dado la beca prometida. Qué bueno que no fuimos, porque unos compañeros que sí fueron nos dijeron que no hubo clases y que a todos los nuevos alumnos les dieron su novatada. Era una costumbre que tenían los universitarios cada vez que iniciaba un nuevo ciclo escolar. Algunos estudiantes de semestres avanzados, simulando ser maestros, les pedían a los nuevos alumnos que pasaran a su salón. Cuando ya estaban bien sentaditos y acomodaditos, rodeaban el aula con cubetas y les lanzaban agua. Los chorros entraban por las ventanas y por la puerta. Otros estudiantes se metían con sus cubetas a mojarlos. Algunos corrían a buscar un rincón para protegerse, pero como estaban encerrados y rodeados, era imposible que se salvaran de un tremendo remojón. Un lunes por la tarde, Alejandro y yo llegamos a Boca del Río para iniciar el primer semestre. Nos hospedamos en la casa de doña Lucy,
que estaba en la zona universitaria, atrás de la Facultad de Ingeniería. La señora, que era alta y de piel morena, tenía los rasgos y el modo de hablar de una típica jarocha, es decir, de una nativa de las costas veracruzanas. En el patio trasero de su casa, que por cierto era de 2 pisos, doña Lucy acondicionó 3 cuartos con literas para rentárselos a jóvenes universitarios. En una de esas pequeñas habitaciones nos instalamos junto con Javier Romero, Ángel Hernández y Arturo Torres. Todos veníamos del propedéutico de Córdoba y todos estudiaríamos para comunicadores. En los otros 2 cuartos, algunos de nuestros vecinos eran estudiantes de ingeniería y otros de educación física. Minutos antes de las 3 de la tarde, Ángel, Alejandro y yo nos fuimos a nuestro primer día de clases. Teníamos el horario de 3 de la tarde a 10 de la noche. Javier y Arturo estudiarían en el horario de la mañana. La facultad, que estaba a pocas cuadras de donde nos hospedábamos, era un conjunto de 4 edificios con 2 plantas cada uno. Había unas oficinas para la dirección general, una sala de medios audiovisuales, una cafetería, un patio y un terreno que poco servía para jugar fútbol. En sus aulas de amplios ventanales estudiábamos más de 400 jóvenes. Nos sentábamos justo a la mitad del salón para apreciar mejor la exposición de los catedráticos. Varias de las compañeras que estaban cerca de nosotros eran chicas muy guapas con las que pronto hicimos buena amistad. ¿Qué puedo decir? Casi todas las universitarias eran demasiado atractivas. Cuando mis compañeros observaron que para caminar me tomaba del hombro de alguno de mis amigos y que mi modo de escribir era diferente al de ellos, se acercaron con curiosidad hasta donde estaba yo sentado. «Oye, ¿y desde cuándo estás sin ver?», me preguntó una joven. «A ver, explícanos cómo le haces para escribir», me dijo un muchacho. Les conté cómo perdí la vista y que después me rehabilité en una escuela especial para ciegos. Les expliqué cómo escribía y leía en braille. Esa curiosidad que sentían los incitó a tocar mi regleta y algunas de mis hojas. Uno a uno fueron llegando los catedráticos a impartir sus clases, que durarían alrededor de 50 minutos. Lógica, redacción, historia y teoría del lenguaje fueron algunas de las materias que nos impartieron esa tarde. No me fue difícil adaptarme con los catedráticos. Desde ese día se dieron cuenta que no veía y me dieron todas las facilidades para hacer mis exámenes orales. La clase de inglés nos la impartió la maestra Rosario Cuestas. Cuando se percató de que yo no veía, se acercó hasta mi lugar para ofrecerme su apoyo. Uno de esos primeros días de enero de 1987, después de que la maestra Rosario terminó de impartirnos su clase, nos pidió a Alejandro y a mí que le acompañáramos hasta el estacionamiento. Cuando estábamos frente a su coche, la maestra abrió la cajuela, sacó un paquete voluminoso, lo puso en mis manos y me dijo: «Ahora que estuvimos de vacaciones en diciembre, le compré este regalo en la Ciudad de México, que espero le guste mucho». El detalle me dejó muy sorprendido. Eran 2 tomos de El Principito impresos en braille. Jamás pensé que en una escuela donde el único ciego era yo, alguien me diera un regalo como este. La maestra Rosario siempre fue muy atenta con nosotros. En varias ocasiones por la noche nos invitó al restaurante El Gaucho a disfrutar de una charla muy amena y de un café exquisito. En ese primer mes de estudios universitarios, mis padres hicieron un gran esfuerzo para cubrir mis gastos de transporte, hospedaje y alimentación. De la beca que me prometió el gobernador del estado, no sabía nada. Un sábado por la noche que llegó a cenar a la casa Pilar Valderas, una amiga de la familia, que era secretaria general del sindicato al que estaba afiliado mi papá. Ocurrió que en la amena conversación en la que hablamos de diversos tópicos, le platicamos que hasta ese momento no me habían dado la beca. «Alfonso, te comento que don Paco Salazar está becando a los hijos de los trabajadores que tienen un promedio mínimo de 8. Mañana a las 12 del día tengo una reunión con él en mi oficina. ¿Por qué no llevas a Luis para que le pidamos su ayuda?», le propuso Pilar a mi papá. Al día siguiente llegamos al sindicato a la hora indicada. En los sillones de la sala de espera, esperamos pacientemente a que terminara la reunión. 15 minutos más tarde, salió de la oficina Pilar Valderas, acompañada de don Francisco Salazar.
Era un tipo alto, de piel blanca y de aproximadamente 40 años de edad. Aunque no iba vestido de traje, su pantalón negro, su camisa blanca con ligeras rayitas grises y su portafolio de piel color café le eran suficientes para conservar su porte de ejecutivo. Su padre, sus hermanos y él eran originarios de España. En su país natal eran propietarios de algunas industrias dedicadas al procesamiento de alimentos. En Córdoba tenían 3 empresas: Galletas y Pastas La Corona, una fábrica de champú y la Arrocera del Trópico, en la que trabajaba mi papá. Cuando nos vieron, se acercaron a nosotros para saludarnos. ¿Se acuerda que usted nos prometió que becaría a los hijos de los trabajadores que tuvieran promedio de 8 para arriba?, le preguntó Pilar al joven empresario. Sí, claro, es un compromiso. Aquí le presento a su hijo de Alfonso, que no ve, que está estudiando en la universidad, y vea usted qué calificaciones tiene, le dijo Pilar, mostrándole mi certificado del propedéutico. Muchas felicidades, tienes todas las materias con 10, me expresó don Francisco un tanto sorprendido. Con mucho gusto yo me encargo de cubrir tus gastos de hospedaje, alimentación, transporte y material escolar. Tú por lo único que te tienes que preocupar es por estudiar. El primer semestre lo cursé sin problemas económicos. Don Francisco Salazar efectivamente pagó todos mis gastos cada mes, pero cuando empecé a estudiar el segundo semestre, mi papá estuvo a punto de sufrir un accidente que le pudo haber costado la vida. Estaba trabajando en lo más alto de uno de los hilos de la arrocera, una especie de cilindros que medían casi 15 metros de altura. De repente, desde esa altura se desprendió. Afortunadamente, en la caída, logró que una de sus manos y uno de sus pies se atoraran en unos bordes del silo. Sus compañeros, que vieron lo ocurrido, inmediatamente lo auxiliaron para bajar. Por ese accidente y por sus 60 años, el sindicato le solicitó a la empresa que jubilara a mi papá. Tan pronto lo jubilaron, el Seguro Social le empezó a pagar una modesta pensión mensual. Desde ese entonces dejó de trabajar en la arrocera y también dejaron de pagarme la beca. Otra vez me quedé sin el dinero suficiente para estudiar. Entonces recordé que meses antes había saludado a mi amigo Juan Antonio Nemi en el Parque 21 de Mayo de Córdoba. En aquella ocasión conversamos brevemente. Me presentó a su novia, me entregó una tarjeta y me dijo: estoy trabajando en el gobierno del estado. Si en algo te puedo ayudar, visítame, estoy para servirte. No lo dudé. Fui a visitar a Juan Antonio a la capital del estado. Al llegar a la dependencia en la que trabajaba, una recepcionista me preguntó mi nombre y el asunto que quería yo tratar. La joven entró a un despacho para anunciarme y al salir me pidió que esperara. En menos de 5 minutos escuché cómo se abrió una puerta y unos pasos que se acercaron a mí. Hola Luis Alfonso, qué gusto saludarte, me dijo Juan Antonio, dándome unas palmaditas en el hombro y estrechando mi mano. Tómate de mi brazo, vamos al despacho. Toño, como también le gustaba que le dijeran, era un funcionario que, si se distinguía por algo, era por su excelente inteligencia. Supe de buena fuente que hasta el gobernador le pedía su opinión antes de tomar una decisión importante. Además, siempre tenía muy buena disponibilidad para escuchar. Si podía resolver la petición de un ciudadano, no se andaba con rodeos, la resolvía. Como servidor público, tenía virtudes que pocos políticos podían presumir. ¿Cómo has estado? Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Bien, he estado muy bien, gracias. Déjate platico. Lo que sucede es que el gobernador del estado, don Fernando Gutiérrez Barrios, me prometió una beca para que estudiara en la universidad, solo que hasta el momento no me la han dado, y vengo para que me ayudes a tramitar mi beca. No te preocupes, eso lo resolvemos en este momento, me dijo muy seguro. Toño se levantó de su asiento, se acercó hacia mí, me pidió que lo tomara de su brazo derecho y salimos de su oficina. En la calle abordamos un taxi rumbo a la rectoría de la Universidad Veracruzana. El licenciado Rafael Hernández Villalpando, quien era el rector, nos recibió con mucha amabilidad. Fíjate que Luis Alfonso fue fundador de una escuela para ciegos en Córdoba y estudia en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación.
Por sus excelentes calificaciones, el gobernador le prometió una beca, pero hasta ahorita no se la han dado, le comentó Juan Antonio al rector. Bien, no te preocupes, te vamos a dar una beca de 150,000 pesos mensuales que vas a cobrar cada mes en la delegación de Veracruz. Por esta vez yo te los pago aquí, me dijo el licenciado Hernández Villalpando, entregándome la cantidad de dinero. En aquel entonces, la beca para los estudiantes era de 30,000 pesos mensuales. Por eso, cuando fui a cobrarla a la delegación de la universidad, la secretaria, antes de hacer el cheque, muy sorprendida, le preguntó al tesorero: ¿y se le van a dar 150,000 pesos? Claro que sí, no son órdenes mías, son órdenes del gobernador, le respondió el tesorero, un tanto molesto. Meses después hubo cambios en el gobierno del estado. Don Fernando Gutiérrez Barrios dejó su cargo porque fue nombrado secretario de Gobernación en el Poder Ejecutivo Federal. En su lugar quedó como gobernador interino el licenciado Dante Alfonso Delgado Ragnauro, quien envió a Juan Antonio Nemi a estudiar a España durante un año. A su regreso, Toño me pidió que nos reuniéramos en una de las cafeterías de los Portales en Córdoba. Nos saludamos con afecto, me comentó que era director de comunicación social en el gobierno estatal y me preguntó: ¿cuánto te están dando de beca? Hasta ahorita me dan lo mismo. Ya es necesario que te den un aumento. Por favor, visítame en Jalapa para gestionarte el aumento. Cuando visité a Juan Antonio, logró que me incrementaran la beca a 500,000 pesos, que cobraría en la Secretaría de Finanzas. Junto con la beca que me seguían dando en la universidad, mensualmente recibía yo 650,000 pesos, que era poco más del doble de un salario mínimo. Gracias a ese apoyo, pude solventar todos mis gastos como estudiante.